Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video no les voy a hablar de alguna persona, sino de un lugar ubicado en India. Tal vez para algunos conocido y para otros no, pero que su construcción se debe a una gran historia de amor. Me refiero al Taj Mahal. Este video es apio de Murad Shehzade. El Taj Mahal, que significa corona de los palacios, fue construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, en India. La construcción fue a pedido por el entonces emperador musulmán de la dinastía mongol, Shah Jahan I, en honor a su fallecida esposa, Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal fue la cuarta esposa del entonces príncipe Khurram, futuro Shah Jahan I. Ellos se habían comprometido en 1607, cuando solo eran unos adolescentes. Y aunque Khurram ya tenía 3 esposas, al ver a Mumtaz se enamoró perdidamente de ella. Igualmente, la boda sería en 1612, ya que los astrólogos de la corte imperial consideraron que ese año aportaría felicidad al matrimonio. Se sabe que luego del casamiento con Mumtaz Mahal, el príncipe vivió en monogamia con ella. Mumtaz fue su esposa favorita y tuvieron una relación de mucho amor y respeto. También lo acompañaba a sus viajes en todo el imperio mongol, y Mumtaz, como todas las nobles del imperio mongol de aquella época, se encargaban de la arquitectura diseñando su propio jardín, que luego sería el jardín del Taj Mahal. Mumtaz tuvo 14 hijos con Khurram, que sería emperador en 1628. Pero que en su último parto, la emperatriz fallecería en 1631 a los 38 años, siendo temporalmente enterrada en Burhanpur. Es a partir de acá que comienza el nacimiento de la construcción del Taj Mahal, en donde el emperador quedó devastado con la muerte de su esposa, se vistió de luto y por casi un año se apartó de la vida pública, aún estando en una campaña militar. Dicen que al verlo, tenía el pelo blanco, estaba encorvado y muy avejentado. En ese mismo año, 1631, estando con la campaña militar, el emperador dio la orden de trasladar en un ataúd de oro el cuerpo de su esposa hacia Agra. Cuando Shah Jahan volvió a Agra, empezó a planificar el mausoleo para enterrar definitivamente a su esposa. La construcción comenzó en 1632 y terminaría en 1654 con casi 22 años. Ahí sería el descanso eterno tanto de Mumtaz, y en 1666 se uniría Shah Jahan. Hay una leyenda que dice que el emperador mandó a cortar las manos de todos los obreros e incluso cegarlos para que nunca más pudieran hacer otra obra de igual de majestuosa. El Taj Mahal junta estilos arquitectónicos del Islam, Persia, India y Turquía. Es reconocido en 1983 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y en 2007 una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. El Taj Mahal es conocido por las obras románticas que tiene, mostrando el amor que sentía el emperador hacia Mumtaz. Se realizó a base de mármol blanco, cosa que antes del emperador se usaba piedra arsénica roja. El Taj Mahal también tiene otros edificios conocidos como Darwaza y Masjid. En sí, el Taj Mahal es el mausoleo principal donde se encuentran las tumbas de Mumtaz y Shah Jahan. El Taj Mahal no solo impresiona por su motivo de construcción, sino también porque empezó a romper con las costumbres arquitectónicas de aquella época. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.